Muy buenas tardes, quiero saludarles en este día, darle las gracias por acompañarnos en esta tarde, en este segundo conversatorio de Red de Apoyo Familiar que estamos dando desde la Iglesia Cristiana Fundación Nueva Vida. Me presento, mi nombre es Susan Martínez y soy pastora de la Iglesia Cristiana Fundación Nueva Vida ubicada en la comuna de La Pintana. La semana pasada le extendimos esta invitación para que cada sábado estemos compartiendo temas relevantes que están pasando, que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros hogares. Les pido las disculpas también porque la semana pasada tuvimos un percance con la transmisión. Lamentablemente la imagen de la transmisión se nos fue pegando por la calidad del internet, pero el audio siguió circulando. Le damos las gracias a aquellos que terminaron de ver este video o tomando apunte de lo que se pudo conversar. Y vamos a dar inicio ahora en esta tarde al segundo conversatorio de esta red de apoyo familiar y vamos a hablar de un tema súper importante porque se nos viene todo lo que es educación. No sabemos el tiempo o la fecha exacta donde vamos a estar ingresando, pero tenemos que estar preparados ya, desde ya, para saber cómo podemos reaccionar referente a este tema. Y para poder hablar de esto, nos acompañan dos profesionales en esta tarde. Desde Talcahuano nos acompaña Daniela Navarro, ella es psicóloga y pertenece al programa de integración del Liceo Polivalente de Talcahuano. Así que bienvenida Daniela, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Camila Valenzuela, ella es profesora de Historia y Geografía y trabaja también en la administración del colegio El Encuentro de Peñalolén. Bienvenida Camila, gracias por estar con nosotros. Así que sean bienvenidas, esperamos que se sientan cómodas en esta conversación. Vamos a estar hablando temas que ustedes manejan, que ustedes nos pueden llevar a poder entender en realidad algunas cosas que quizás muchas mamás o muchos papás hoy en día estamos ahí en las nubes, no sabemos qué va a pasar. Quizás ustedes nos pueden aclarar, bueno, esa es la idea, de que ustedes nos aclaren un poquito de este tema. Y nos vamos a introducir ahora desde ya en todo lo que es el tema de la educación y la psicología que va de la mano. Y como saben, ustedes, mejor que yo, hay muchos niños, niñas y adolescentes que están en las casas hoy y se han visto afectados con los temas de horario. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes en las casas o lo han conversado, pero muchos se han visto afectados en el tema de horarios, en especial los adolescentes, y yo lo vivo todos los días con mi hija. Son las 2 de la mañana y todavía no puede dormir. Entonces, bueno, a esto le sumamos el estrés del encierro, además la reducción de los espacios de muchos hogares. No todos los espacios cuentan, todos los hogares cuentan con los mismos espacios. Entonces, todo esto ha traído consecuencias en el descanso de lo que son los niños o los adolescentes. La primera pregunta que quiero plantearles es, ¿cómo creen ustedes que se puede volver a retomar las rutinas de cada estudiante? ¿Cómo podemos hacer de que, en mi caso, me pongo como ejemplo, yo a las 9 de la noche, mis hijos sabían que tenían que ya prepararse para acostarse, para descansar, para el otro día ir al colegio? ¿Cómo volvemos a tomar esta rutina? No sé quién parte, si Camila o Daniela. ¿Parto yo? Dani, dale. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir este ratito de conversación que creo que es súper importante en este tiempo. El poder conversar, cómo nos sentimos, cómo estamos, creo que eso es fundamental. Primero que nada decir que va a ser difícil volver a la rutina porque esta no va a ser una vuelta normal, no es como que hayamos estado con nuestros niños 2 meses de vacaciones de verano, ¿cierto? Y volvemos en marzo y todo. Es totalmente diferente porque vamos a volver después de un evento inédito para la gran mayoría de nosotros. Entonces hay que primero pensar en eso. Pero en algún momento, como bien dices tú, vamos a volver a la rutina, ¿ya? No se sabe específicamente con fecha exacta, pero va a llegar un momento en que sí vamos a tener que volver y van a tener que volver a establecerse tales rutinas. Pero por eso es como bien fundamental, primero que nada,
que nosotros en la casa comencemos a armar una organización de nuestros días, que no sea tan así como bien dices tú. Yo creo que las primeras semanas pasaba un poco esto de que nos acostábamos a cualquier hora y nos despertábamos a cualquier hora. Entonces tratar desde ya un poquito a tratar de organizar nuestro día, con qué vamos a hacer en cada horario, quizás ya con horas de levantarnos, ¿cierto? En qué momento vamos a almorzar, que no sea como al lote, que sea como estructurado y que también esté a la vista de toda la familia. También tienes mucha razón en esto de que la cuarentena no la vivimos todos en igualdad de condiciones. Hay niños que están viviendo en lugares muy pequeños y con muchas necesidades, y no tan solo viven los papás con los hijos, sino que viven el papá, el abuelito, el tío, y en lugares muy pequeños, a comparación de otros que tienen quizás más espacio y se pueden desenvolver mejor. Entonces, es importante consensuar qué se va a hacer cada día, organizarlo bien, tratar de organizarlo bien, pero también es importante que pueda haber como familia tiempos de conversación, ¿ya? De que en algún momento se va a regresar, ¿cierto? Tratar de calmarnos, tratar de también saber qué nos está pasando a cada uno con esto, ¿ya? Porque aunque sea muy pequeño el niño, sabemos que se estresa, porque si el papá lo ve estresado, también transmite todo eso. Ya quizás hay niños que se van a pegar muchísimo a las mamás. A mí mismo me pasa que estoy 24 horas del día ya hace más de 30 días acá y mi hijo no está acostumbrado a eso durante el año. Ya él tiene 3 años, pero va a llegar un momento en que yo voy a volver a trabajar y obviamente en él yo voy a causar algo. Ya tenemos que tener conciencia de eso y tenemos que respetar los tiempos de cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, primero calmarnos, ¿cierto? Contenernos entre nosotros, conversar lo que sucede y en la medida, porque cada uno va a reaccionar de manera diferente, en la medida que se pueda ya volver después a la rutina, pero tenemos que tratar de empezarlo a hacer desde ya, porque va a llegar el momento que nos van a decir, ya, entramos toda la rutina, pero desde ya tratar de organizar esos tiempos. Eso mayormente, la organización de los tiempos. No sé si queda claro. Sí, sí, perfecto, perfecto. Camila, no sé si tú le pudieras Eh, añadir algo a lo que acaba de decir Dani. Sí, bueno, aprovechando también de agradecer el espacio de encontrarnos y de conversar y también de poder aportar de alguna manera a través de nuestra experiencia desde la profesión que ambas tenemos. Complementando un poquito lo que dice Daniela, porque la verdad es que creo que la única forma de poder retomar cierta normalidad, comillas, es tratar de recuperar ciertas rutinas. Entonces, claro, como decía la Dani, conversar en familia que tuvimos 2 semanas, ¿cierto?, de unas vacaciones obligadas, pero anterior a eso, desde que comienza, ¿cierto?, la cuarentena o esta pandemia, el ir a la casa no significó estar de vacaciones. Así como ahora, a partir desde este lunes, no significa seguir, ¿cierto?, con vacaciones. Entonces, empezar a generar horarios, yo creo que lo más pertinente es que los niños, por ejemplo, comiencen a retomar el horario en el que se levantan habitualmente cuando van al colegio, tomen desayuno y a las, no sé, 8, 9 de la mañana empezar con las rutinas de colegio, ¿ya? En el fondo, hacer sus trabajos, si por ejemplo, en el caso de que hayan clases online, que se comiencen a conectar desde temprano, hacer pequeños breaks que simulen los recreos, respetar el horario de almuerzo, y después un horario como de salida en el fondo, ya no sé, 4 de la tarde ya se termina todo lo que tiene que ver con el colegio y luego me dedico a mis actividades del día a día en el fondo de tiempo libre. Pero tratar de hacer un horario en el que los niños le dediquen el tiempo a las cosas del colegio. Y ojalá respetando, por ejemplo, no sé, el día lunes me toca lenguaje en la primera hora, entonces me voy a dedicar, a lo mejor no de 8 a 9 y media, quizás de 8 a 9 me voy a dedicar a la asignatura de lenguaje. Hago un pequeño recreo y luego
sigo con la que me venía según mi horario, no sé, historia, por ejemplo, y así. Entonces, creo yo que esa es como la manera más adecuada, obviamente, respetando los contextos de cada familia, ¿ya? Porque claramente no todos tenemos los mismos espacios, los mismos tiempos, ni los mismos recursos. Pero sí tratar, por ejemplo, de quizás destinar un espacio de la casa para que los niños puedan allí dedicarse a lo que tiene que ver con las labores escolares, alejados de la televisión, quizás del celular también, si es posible, que es un gran distractor. Y como te digo, ya a cierta hora, no tiene por qué ser las 4, quizás pueden ser las 2 de la tarde, ya seguir con tiempo libre y la rutina normal de cada niño, pero en el fondo tratar de respetar eso, que se acuesten temprano también, que es difícil, porque en el fondo todos yo creo que estamos un poquito como en esta misma rutina, o sea, los adultos también caemos en lo mismo, pues nos empezamos a acostar más tarde, nos levantamos más tarde, etcétera. Pero es súper bueno levantarse temprano, ducharse, vestirse, como si fuera un día en el que tengo que ir a hacer cosas presencialmente. Eso es muy bueno, no quedarse en pijama todo el día, porque eso finalmente como que te aletarga más y dificulta más las tareas. Y lo otro importante, recordar que los adultos somos los principales guías o mediadores en todo esto, porque claro, nosotros en el colegio somos los profesores. Ahora tratamos de hacerlo a través de trabajo o de conexiones como estas, por ejemplo, los que tienen la posibilidad de hacerlo, pero ustedes como padres, yo no tengo hijos, por eso digo ustedes, tienen como de alguna manera que colaborar ahora en casa con esto, pues entonces ustedes son como los guías en el fondo de estarles diciendo a los niños, sobre todo a los más pequeños, como asignándoles ciertos horarios y haciéndoles como seguir ciertas rutinas. Eso es lo que podría comentar. En definitiva, es volver a horarios todos, no es solamente niños, porque como dices tú, Camila, claro, uno cae en lo mismo, no son solamente los adolescentes, no son solamente los niños, sino que somos todos en general en la casa que quizás en la semana teníamos una rutina, lo que hablaba al comienzo. En mi caso, yo los niños a las 9, bueno, ellos sabían que tenían que subir a preparar sus cosas y a dormir para el otro día levantarse temprano, y uno seguía haciendo hasta cierto horario, pero en este tiempo ha sido totalmente diferente. Entonces, claro, quizá va a ser un poquitito difícil para todos empezar nuevamente a adquirir estos horarios, empezar a notar de que hay que acostarse a un horario, que hay que levantarse a un horario, y quizás, claro, como decían ustedes mismas, empezar a colocar horarios desde la mañana temprano. Es difícil desde la casa, lo digo como mamá, es difícil que podamos hacer los horarios como tal del colegio. O sea, tú misma lo decías, Camila, de que quizás son media hora o 45 minutos de una asignatura, o quizás más, no sé en realidad cuánto lleva cada asignatura, pero es difícil hacerlo de la casa. Entonces quizás, como hablábamos, reducir esos horarios, pero sí que se empieza a adquirir, claro, a adquirir esta rutina que ya llevábamos y que en realidad ya la vemos así como súper lejos, en realidad, todo lo que de todo lo que está pasando. Yo creo, Susan, disculpa, ¿sí? que es importante esto, sobre todo para hacer una distinción, porque ¿qué es lo que pasa? A mí me ha pasado mucho que uno ya no sabe como qué día es, o sea, como que todos los días son iguales, uno no distingue el día de semana del fin de semana, entonces partir quizás por allí, como retomar ciertos horarios para hacer esas pequeñas distinciones que a uno finalmente igual te van ordenando. Ah, ya, yo sé que el día sábado quizás me puedo levantar un poquitito más tarde, entonces el viernes me acuesto un poquitito más tarde, pero el domingo ya sé que el lunes al otro día me tengo que levantar un poco más temprano, por lo tanto me acuesto también un poco más temprano. Es difícil, pero yo creo que se puede ir adaptando, a lo mejor obviamente no vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el colegio exactamente igual, pero sí hacer algo parecido dentro de las posibilidades que tenemos. Exacto, dentro de esas posibilidades, comenzar a hacer.
Sí, Y lo dale, dale. importante es comenzar a hacerlo, porque claro, puede estar el consejo de hacerlo, pero nos va a ir ganando el tiempo y quizás no nos vamos relajando, relajando. Yo creo que es la importancia de la iniciativa, que es lo que más cuesta, es como darle ya, desde mañana empiezo a hacerlo y establecerlo como una meta, igual un desafío, para que después nos haga mucho más pesado. Claro. Bueno, vamos a trabajar. Yo como mamá hoy día me comprometo a trabajar a eso. Me va a costar porque de verdad que esto ha cambiado toda nuestra rutina. Los niños se levantan más tarde. Tratamos de hacerlo en el tiempo de las semanas que supuestamente estaban en el colegio. Lo tratamos de hacer acá nosotros en la casa y ya, pero no era tan estricto como si lo estuviéramos llevando a cabo realmente. Pero yo como mamá hoy día me comprometo a empezar a hacerlo ya. Otra de las preguntas que surgen, bueno, y como hablábamos, los niños, los jóvenes y todos en realidad hemos sido afectados con todo lo que ha sido el estrés, el encierro, y involucra muchas cosas. Y hablábamos también de la reducción de espacio, pero ¿de qué forma ustedes creen que se han visto afectados en realidad los niños en general? Hablamos de niños, adolescentes, que es esa edad más o menos de colegio, que se han visto afectados con todo lo que involucra la pandemia y el encierro, porque al final quizás en la casa estamos protegidos, podríamos decir, gracias a Dios, no estamos contagiados, pero sí la cuarentena o el encierro, eso sí ha provocado cosas en los niños. Entonces, ¿de qué forma ustedes creen que se han visto afectados ellos? Empiezo Sí, dale nomás. yo, ya. Bueno, yo creo que acá vamos a tener que englobar como a toda la familia, como dices tú, ya, los niños, ¿cierto? El adolescente, pero el adulto. Todo esto que es la pandemia, como bien dije anteriormente, es un hecho que es inédito. Nadie lo había vivido, no creo que yo no me recuerdo que nunca había vivido algo así. Ya, Yo de hecho, tampoco. un día me acuerdo que estaba hablando con una tía que tiene como 90 años y yo le preguntaba, ¿usted, tía, vivió algo así parecido? No, me dijo, he vivido hartas cosas, pero esto nunca lo viví propiamente tal. Entonces es algo totalmente inédito. Entonces, cuando pasan eventos inesperados para cualquier persona, hay como un ciclo que vivimos. Por ejemplo, cuando se nos muere un familiar de manera sorpresiva, hay un ciclo que se le llama el ciclo del duelo, ¿verdad? O cuando llega una enfermedad también inesperada, como los cánceres, ¿cierto? Y que se muere quizá un familiar, es como algo inesperado, y eso psicológicamente tiene ciclos, ¿ya? Y esta no es la excepción. También hay un ciclo que se le denomina lo que es la pandemia y lo que es la cuarentena y cómo nos afecta a nosotros como personas. Y hay que ser como transversal también desde el niño al adulto, porque, claro, el adulto lo vive y, como te digo, se lo transmite a un niño muy pequeño, pero ya un adolescente también ya va siendo más consciente, ¿ya? Y quisiera hablar un poquito del ciclo, ¿ya? Los puntos como importantes que tiene ese ciclo. Primero está el primer punto, que es la llegada. ¿A qué se refiere eso? Que cuando recién nosotros supimos de este virus, ¿ya? El virus cuando lo veíamos en las noticias, yo me acuerdo en el verano cuando yo veía en enero en las noticias, ¿cierto? Ya, pero el virus está lejos, está allá en China, pero como que no lo tomábamos mucha cosa, mucho interés, ¿verdad? Después de eso pasamos a otra etapa de negación. El decir, no, aquí no va a llegar el virus, ¿cierto? No va a llegar, ¿cómo va a llegar si está tan lejos China? No, de ninguna manera. Después pasamos por un periodo de rabia. Ya muchas de las personas, cuando ya el virus se instauró en Chile, empezó a sentir rabia. ¿Por qué el gobierno no tomaba medidas más estrictas para que este virus no se expandiera de la manera en que ya lo ha hecho hasta hoy día? Entonces ya tener mucha rabia se transmite en la casa, obviamente estamos con esto, pero ¿cómo? Y es que no, ¿qué va a pasar, verdad? Y después pasamos por otra etapa que es la del miedo, ¿ya? Ese miedo de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene para nosotros? ¿Nos vamos a enfermar? ¿Estamos vulnerables? Entonces todas esas emociones se las vamos a transmitir como adultos a nuestros hijos.
Después del miedo, la idea es pasar también por la otra etapa que es la aceptación, ¿ya? Aceptamos que está el virus entre nosotros, ¿cierto? Estoy triste por ello, pero también voy a tomar medidas sobre ello. Después hay que escalar a otra etapa que se llama de generar hábitos y de confianza, que es donde ya vemos que tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro entorno, ¿verdad? Tomamos las medidas de seguridad. Y la idea es que después que pasemos como por todas estas etapas, entre que de repente nos vuelve la rabia, ¿cierto? Después nos vuelve el miedo y después ya aceptamos de nuevo todo este cambio de vida que se nos vino a presentar, tenemos que escalar a cuando esta pandemia ya pase, ¿ya? Así se llama la última etapa, la pandemia pasa. Y cuando la pandemia pasa, la idea es que nosotros como personas podamos sacar una reflexión de todo de lo que nos pasó y crecer sobre eso y también hacernos más fuertes como personas, ¿ya? Y eso también transmitirlo a los más pequeños y claro, ya a los adolescentes que lo van a tomar de una manera más consciente, van a vivir todas las etapas propiamente tal como las describo así por punto. Eso es como el ciclo emocional que vamos a vivir. Perfecto. Bueno, yo no podría hablar tanto como de lo que está hablando Daniela, porque en realidad no tengo su expertise, pero sí creo que los niños principalmente se han visto afectados por el perder precisamente una rutina. O sea, muchas veces uno dice como que la rutina es mala y no sé qué, pero también tener cierta rutina, ¿cierto? Nos da cierta seguridad, nos da tranquilidad. A los niños sobre todo los hace sentir seguros, por ejemplo, ir al colegio. Para muchos estudiantes el colegio es un espacio de seguridad y de tranquilidad en donde tienen vínculos con sus profesores, tienen vínculos con sus compañeros, tienen a sus amigos allí. Entonces, como de un momento a otro, ¿cierto? Que haya sobrevenido esto sin nosotros, sin haberlo esperado, porque como decía Daniela, yo creo que a varios nos pasó que lo veíamos súper lejano, de hecho, algunos quizás adultos más escépticos, yo, por ejemplo, hablo muy personalmente, yo decía, no, esto tiene que ser como casi que, no sé, nos deben querer asustar un poco por la cosa del plebiscito que se venía, entonces, y que de repente, un día estando en el colegio te dicen, no, mañana ya se suspenden las clases y todo, y es como chuta, a uno que es adulto en el fondo te sorprende, imagínate a un niño, porque por ejemplo yo estando acá en la casa, ya uno se aburre de estar todo el día encerrado, a pesar de que uno sigue trabajando, igual obviamente no poder salir como que te genera cosas, te genera ansiedad. Y en el caso de los niños que tienen más dificultades como para manejar eso, creo que se exacerba un poquito, a lo mejor no lo verbalizan, o algunos, o sea, no te dicen a lo mejor, hoy estoy ansioso, o estoy triste, o tengo rabia, pero lo manifiestan de otras formas. Hay algunos niños que, por ejemplo, se portan como el ajo en la casa. Entonces, o son rebeldes, o no sé, tienen distintas como manifestaciones de las emociones, pero en el fondo creo que ha sido como duro para todos, pero en el caso de los niños quizás es mayor la contención que necesitan, y yo creo que también las escuelas o los colegios es un trabajo súper desafiante el que tenemos por delante, ahora que vamos a retomar las clases el lunes y también cuando ya retornemos presencialmente, porque va a haber que hacer un trabajo de contención potente con los estudiantes y también de volver como a reforzar los vínculos que se han perdido, porque obviamente estar comunicados por una pantalla o por el celular no es lo mismo que hacerlo personalmente. Y yo creo que a lo mejor los niños también eso lo están sintiendo ahora. Claro. Eso podría comentar.
Ustedes hablaban más o menos de cómo hemos sido afectados y bueno, Daniela daba un ciclo de cómo nosotros podemos haber reaccionado o hemos reaccionado. Según yo, estamos en el ciclo del miedo todavía. No sé si Dani me puede confirmar o podría Yo decir creo que que es un poco mezclado, como que avanzamos y retrocedemos, porque hay días más buenos, ¿cierto? Hay otros días más malos, depende de lo que vamos también escuchando, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, claro, hay mucha gente que en este periodo está con mucho miedo. Miedo, 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 porque está esta falsa normalidad. Nos pintan como una falsa normalidad, entonces nos preguntamos, pero ¿cómo? Si no está nada normal, entonces se vuelve a generar el miedo. El miedo en muchos aspectos. sí, sí. Y hablando un poquitito de esto del miedo, quiero preguntarles qué sucederá con los alumnos, porque a ver, sabemos que muchos de nosotros tenemos miedo y como decía Dani, bueno, tenemos que tratar de evitarlo para no transmitirlo a nuestros hijos, en especial a los más pequeños. Pero ¿qué sucede con los alumnos que sus padres deciden no enviar a sus hijos debido al temor del contagio? Ese miedo, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos, no sé, en esta tarde transmitirle a los padres que quizás puedan estar tranquilos, eh, pero también, como decía la primera pregunta, ¿qué sucede con estos niños? ¿Qué pasa con estos niños que no van a asistir al colegio? O sea, Camila hablaba de que iniciamos ya desde el lunes de nuevamente todo lo que es la escolaridad. Ojo, iniciamos desde como paramos en realidad de estas supuestas vacaciones, no vamos a volver presencialmente. Creo que en lo personal, en lo personal, yo hubiera sido totalmente errado volver a este lunes porque, claro, como ustedes mismas han dicho, nos dan una información, pero dicen que tenemos que reaccionar normalmente, pero está el temor. Y muchos papás, yo creo que nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo en esta tarde, muchos papás han tomado la decisión de que si vuelven este lunes, obviamente sabemos que no va a ser así, pero si vuelven este lunes, yo no mando a mi hijo. ¿Qué sucedería con esos niños? ¿Qué va a pasar con los niños cuando esto empiece a normalizarse de a poco? Y si tengamos que realmente volver a clases presenciales, ¿qué va a pasar con estos niños que los padres no deciden volver, que vuelvan al colegio? En el ámbito académico, dices tú, Su. Claro, en ese Ya. ámbito. Bueno, como bien dices, nosotros hacemos seguimiento de los alumnos. Yo sé que cada colegio igual funciona diferente. En mi caso, que yo trabajo en un colegio que es público, no te podría decir que en todo este tiempo, por ejemplo, han tenido clases online los chiquillos. No, nada de eso. Es como bien distinta a su realidad. Ya hay algunos que pueden tener guías, otros que no pueden tener nada. Hay algunos que ni luz tienen en la casa, entonces como bien diverso. Y dentro de ese seguimiento, la pregunta que se le hacía era esto, po, si ya se retornaba a clase, ni siquiera ahora el 27, sino que hablamos como de mayo o quizás un poquito más, ¿mandarían o no a sus hijos? Yo creo que de los más de 30 apoderados con los que me comuniqué, todos me dijeron que no van a enviar a sus hijos, ¿ya? Porque tienen miedo, obviamente, y también porque saben de que, como yo trabajamos en un liceo que es público, no está esa seguridad de que estén los implementos de seguridad para que sus hijos estén seguros. Y tampoco podemos pensar en estos cursos de 10 alumnos porque no da la infraestructura para tener más salas con niños, entonces como todo un cuento de muchas cosas, de muchas variables que nos están afectando como para volver a funcionar, digamos. Y también no tan solo los alumnos, sino que todos corremos, ¿verdad?, un riesgo. Pero por lo menos desde mi comuna y a nivel, creo, de región, se habla de un retorno a clases presenciales en agosto. Se va a apelar para eso. No sé cómo será en otros lugares de Chile, porque es como te digo, es como regional esto, y hoy día de hecho nos entregaron esta información que venía de que ellos van a pedir esta entrada a clases presencial en el mes de agosto. Pero hablan de que se va a hacer un segundo semestre, que va a ser un segundo semestre intensivo.
O sea, si se vuelve en agosto, en el mejor de los casos, claro, no se perdería el año porque van a ser como un segundo semestre, no separado, sino como intensivo en uno y sacando, digamos, como los promedios académicamente que se piden y en base a eso ver cómo funciona. Pero eso es en el mejor de los casos y volvemos en agosto, ¿ya? Entonces eso también está un poquito todavía en pañales y como que se va viendo día a día lo que nos van diciendo y las directrices que nos están dando. Pero en este minuto nadie podría perder el año ahora, hoy día, pero no sé qué irán a decir más adelante. Esa es como todavía una incertidumbre, por lo menos desde el ámbito público. Claro, Daniela nos habla de región porque, como les decíamos al comienzo, Daniela es de Talcahuano. Entonces nos está dando su realidad en su región y en el colegio que ella está, que es un colegio público. Pero ¿qué pasa en este caso con los colegios privados? No sé, Camila, si tú tienes alguna información sobre esto. Mira, en el caso del colegio donde yo trabajo, si bien es particular pagado, es un colegio que se rige por lo que indica el Ministerio de Educación. Por lo tanto, cuando el ministerio disponga, ¿cierto?, que se debe reingresar a las clases presenciales o retornar al colegio de manera presencial, debemos hacerlo, pero por supuesto tomando todas las medidas y los resguardos que eso conlleve. Por ejemplo, en el caso de nuestro colegio, nosotros hemos pensado en alguna alternativa, considerando obviamente disminuir los riesgos de contagio, etcétera, como por ejemplo que los niños tengan horarios diferenciados de acuerdo a los ciclos o a los cursos en los que estén, o doble jornada, ya mucho más breve. Por ejemplo, el colegio donde yo trabajo tiene una jornada que es jornada completa, entonces dividir esa jornada y que en una primera tanda vayan los niños más pequeños y en la otra tanda de la tarde vayan los más grandes, o al revés. Estamos buscando alternativas. Ahora, ¿qué va a pasar con los niños que no vayan al colegio? Porque a los apoderados les da miedo enviarlos al colegio, o sea, es súper comprensible y están como en todo su derecho de no enviarlo, y allí es donde el colegio, quizás los colegios debemos buscar o entregar las facilidades y la flexibilidad para poder atender a estos estudiantes. Entendiendo, por supuesto, que este año es un año súper irregular, súper distinto, y que el foco no son ni las calificaciones, ni quizás la planificación inicial que hicimos todos los profesores a inicio de este año o a fines del año pasado, en relación a los objetivos a abordar, objetivos pedagógicos, que este año, o sea, entender que este año ya no se pueden. O sea, en el fondo, en base a eso, ser flexibles y buscar algunas alternativas para aquellos estudiantes que a lo mejor se van a integrar después, o que puedan seguir trabajando desde casa, por ejemplo. Yo creo que en el fondo entendemos que hay mucho miedo. O sea, por ejemplo, nosotros también, los que vamos a tener que ir al colegio, quizás lo vamos a hacer con temor igual, pero con los resguardos necesarios y entendiendo que todos tenemos realidades distintas y adaptarnos un poquito a eso. Yo creo que como que una de las cosas más importantes que nos deja la pandemia es como empezar a, o sea, entender que hay cosas que van a escapar del control nuestro y tratar de adaptarnos a ello. Perfecto. Ustedes, bueno, Camila nos hablaba un poquitito lo que como colegio podían llegar a hacer, pero quería hacerle la siguiente pregunta a ambas. No sé si como parte del colegio, no sé, docentes, administrativos, auxiliares, etcétera, el equipo del colegio ha sido preparado o han sido informados para recibir al alumnado en los siguientes establecimientos, en todos los establecimientos en realidad.
¿Ustedes como parte del colegio han sido preparados para todo esto, para la vuelta a clases, independiente de la fecha? Porque sabemos que podemos estar a un, no sé, corto o largo plazo de volver a clase, pero ustedes como parte de los colegios, ¿han sido preparados para recibir a los niños o a los alumnos? Bueno, por lo menos en... Ay, perdón. No, Ay, tranquila. ya. Por lo menos en nuestro caso, no se nos ha dado como las directrices de cómo va a ser el estar ya en clase y cómo vamos a recibir a los alumnos. Todo el suministro que nos están entregando es en base a lo que vamos a trabajar. Vamos a seguir como teletrabajando desde nuestra casa con nuestros alumnos, pero nada todavía definido en cómo será ya el regreso con ellos en el establecimiento. Eso aún no se nos han entregado directrices sobre ello, todavía nada de nada, solo trabajo desde la casa. Ok. Camila, no sé, ustedes por En la el parte caso del colegio de nuestro, ustedes, capacitación, algo así como una capacitación, no. podríamos llamarlo así. No hemos tenido, pero sí, obviamente, yo que estoy dentro ahora soy como parte del equipo directivo, hemos estado en constante comunicación, por lo menos con el equipo docente. Por ejemplo, la persona que en el colegio está la figura del subdirector, entonces él se encarga o tiene directa relación con los administrativos y con los auxiliares del colegio, entonces ahí ellos mantienen un canal de comunicación distinto. Pero en el caso nuestro, de la coordinación académica, que yo trabajo con otra colega, hemos estado en comunicación con los profesores y bueno, como equipo, igual equipo directivo, nos hemos estado reuniendo constantemente nosotros, ahora igual durante las vacaciones, para preparar en el fondo este retorno a clases. Y también para ponernos en el escenario, ¿cierto?, de un retorno presencial. O sea, primero organizamos un retorno teletrabajo en el fondo, o online, y también hemos estado barajando algunas opciones para cuando ya sea la hora de retornar presencialmente, pero como una capacitación, no. O sea, sí, obviamente tratando de organizar algunas cosas que son como básicas para que la escuela pueda seguir funcionando. Para continuar hablando bueno, de lo que ya nos hemos introducido al tema, hablábamos al principio de los espacios, ¿cierto?, de cada niño o de cada alumno. Sabemos que no todos cuentan con los servicios de Internet. Y bueno, Dani lo decía que para ellos también es más normal verlo, porque hay muchas cosas que quizás carecen también. Y mi pregunta es, ¿de qué manera se ven perjudicados estos niños al regresar a clases? Porque si bien volvemos a decir lo mismo, no sabemos el día en que vamos a retornar a las clases, pero ¿cómo se van a ver perjudicados estos niños que quizás no recibieron esas guías o esas pruebas, no sé, lo que se hizo llegar durante este tiempo? ¿Esa materia la van a dar por pasada o esos ejercicios ya fueron pasados o van a ser retomados para, en este caso, para estos niños que no tuvieron acceso a esta documentación? Yo creo que el colegio tiene, como decía anteriormente, el colegio tiene que tener la flexibilidad necesaria, en el fondo, sea el colegio donde trabajo yo o otro colegio, entendiendo obviamente los contextos, la flexibilidad para no perjudicar a los niños que no han tenido la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una guía o a una sesión online, o etcétera. En ese sentido, entiendo que la idea, por ejemplo, cuando se retorne a clases, es poder nivelar
Y para eso obviamente hay que retomar algunos objetivos de aprendizaje, entendiendo obviamente que el avance que se tenga este año no va a ser el mismo que el año anterior porque este año es extraordinario. Entonces, creo yo que también las autoridades así lo entienden, por lo tanto sería descabellado un poco tratar de pretender que está todo normal, entonces avancemos nomás con la materia y abordemos los objetivos y abordemos los contenidos. Yo creo que en ese sentido también los profesores, de ahí quizás de manera más autónoma, va a poder tomar decisiones respecto a eso. O sea, en el fondo, a nivelar, a retomar, a repasar y a ir, por ejemplo, en el colegio nuestro, la idea es que los profesores ahora de esta planificación inicial que tenían, seleccionen, no sé, 1 o 2 objetivos por semestre para abordar durante el año. No sé, pues en alguna asignatura eran que 10 objetivos por semestre, en cambio ahora yo creo que en ese sentido hay que tomar decisiones y tratar de abordar lo menos posible, pero de la mejor manera. Sí, porque la idea es que se puedan adquirir los conocimientos que quizás correspondían para este año de alguna forma. Sabemos que no va a ser un año normal, pero que se puedan Claro. adquirir. Bueno, Ahora, Camila, tú como maestra, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Tú como profesora, sé que estás más dedicada al área de la administración, en lo que es el colegio, pero tú como docente, eh, ¿estás de acuerdo o sí, estás de acuerdo con la forma que se implementó para llegar a los alumnos a través de las guías, de las tareas, de las pruebas? ¿Fue beneficioso todo lo que se mandó quizás las 3 primeras semanas de que empezamos todo esto de la cuarentena? ¿Fue beneficioso para ellos esa decisión que se tomó ustedes como docentes? ¿Cómo lo ven? mira, yo creo que no. Y lo digo también en base a la experiencia de mi colegio. ¿En qué sentido no? En que quizás, y esto, pero también hay que entender por qué la mayoría de los colegios actuó de la misma forma. Y era porque, como decía la Dani, esto nos pilló de sorpresa a todos. Nadie estaba como planificando. Hay cosas que uno puede prever o que uno se puede anticipar, pero yo creo que nadie tenía pensado que iba a ocurrir una cosa así. Entonces, ningún colegio yo creo que tuvo un plan ante la pandemia o ante una pandemia. Entonces, se trató de hacer lo mejor posible. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que todos pensamos o caímos en el error de creer que había que mantener el ritmo, ¿cierto?, de clases. Y lamentablemente los profesores malentendemos esto de, enviémosle material a los estudiantes y vamos con la guía y vamos con las tareas. Y al final, ¿qué ocurre? ¿O qué ocurrió en el caso de nosotros? Que los niños están absolutamente colapsados, los papás absolutamente colapsados y los profesores absolutamente colapsados por toda la cantidad de material que tenían que crear y a la vez que revisar. Que no, que, o sea, está lejos de ser igual al trabajo presencial, porque en las clases presenciales podía ocurrir que, no sé, a lo mejor los niños tuvieran prueba un día o 2 pruebas por semana y un par de trabajos más, pero ocurrió que se juntaron 4 trabajos para un día, para el otro día 5 trabajos y así. Entonces yo creo que de esto también hemos ido aprendiendo y vamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos la posibilidad de conectarnos online con los estudiantes, esta semana va a ser solamente trabajo online. O sea, no vamos a mandar guías, no vamos a mandar tareas, nada que tenga que ver con esta rutina del hacer cosas, porque nos dimos cuenta que era sobrecargar mucho a los estudiantes y a todos en realidad, pues, o sea, no solamente los niños. Decirme, Cami, que entonces lo que se va a llevar a cabo durante por lo menos esta semana
es poder aclarar dudas que quizás surgieron durante esas primeras semanas. Te lo digo yo, como, en este caso como mamá, porque me pasó con mi hijo más pequeño de las 2, 3 Claro, primeras por semanas. ejemplo, Fue totalmente estresante el tema, lloré, lo retaba, le trataba de explicar, pero en realidad no había caso. Yo no sé si todo esto también, bueno, sé que le ha afectado, pero el tema de poder explicarle en realidad no sé si le habrá quedado claro todo ese material que llegó de una en semana y nos vimos, yo por lo menos me vi totalmente colapsada. Entonces yo no sé si a lo que vas tú es que quizás durante esta semana se puedan estar aclarando dudas de lo que se pasó las primeras semanas en materia. o sea, sería efectivamente, o sea, nosotros lo vamos a hacer así y ojalá los colegios que tengan la posibilidad de hacerlo también lo puedan hacer, porque si continuar con el ritmo de trabajo con guías o con tareas, creo que es demasiado desgastante. O sea, le sumamos otro elemento más de estrés a lo que ya significa estar en este contexto. Ya. Me gustaría agregar una cosita con respecto a también el tema de las guías, porque igual está dentro de mi pesquisaje que hago con los apoderados. Yo en Dale, ¿no? particular trabajo con muchos alumnos que son TEA, adolescentes TEA, y ellos son muy estructurados, pues. Saben ustedes que son súper estructurados. ¿A qué te refieres con adolescentes TEA? Ay, perdón, disculpen. Estaba ahí con el Asperger y autistas, en el espectro Ok, autista, sí. Me ya. olvidé. Bueno, y Ah, estos niños son muy, bueno, estructurados, no son para nada flexibles. Entonces, yo creo que yo trabajo por lo menos con unos 6 este año. Y con los 6 he estado en contacto con los papás y me han dicho que ellos no han hecho absolutamente ninguna guía. Porque resulta que ellos en su mente saben que lo que es tener clase es en el colegio y en su sala de clase. Entonces, ellos no logran entender que esto haya cambiado abruptamente de un día para otro, primero, y que ahora tengan que estar en la casa haciendo trabajos y tareas y viendo materias que las ven en el colegio. Entonces esos niños realmente no han visto absolutamente nada, y ahí también se corrobora el que no ha sido tan positivo, no ha trascendido en un impacto positivo para los niños este envío de guías y trabajos. Eso quería agregar. bien, perfecto. Estamos entonces de la mano, date. Vamos, estamos hablando de lo mismo en realidad. Sí. Para cerrar, yo creo que en el fondo todo este periodo también ha sido de aprendizaje. Entonces yo considero que la mayoría de los colegios seguramente ya se dio cuenta que este bombardeo, ¿cierto?, de guías no era sano para nadie. Entonces Claro. esperemos que estas semanas que vengan el trabajo se pueda dosificar de una mejor manera, obviamente con las posibilidades que cada establecimiento tiene. Claro. ¿Qué opinan ustedes del tema de la TV Educa? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? No se me queden calladas. Bueno, esto comienza Pucha, el mira, lunes ya, bien ¿verdad? personal, yo la verdad no lo he visto poco el canal. O sea, me parece bien la iniciativa de crear un canal educativo, ya que, por ejemplo, en otros países existe, tiene, o más bien esos canales tienen material de calidad, etcétera, que son útiles realmente para los estudiantes. Lo poco y nada que he visto del canal TV Educa, me parece que es un poco, voy a sonar dura quizás, pero me parece que es un poco pobre. Ya, como que siento que si bien
se piensa como una iniciativa para ayudar y para facilitar el aprendizaje de los niños, creo que a lo mejor se hizo un poco apresurado, en vista también de la contingencia, eso se entiende. Pero creo que, o sea, no sé si realmente ¿cómo se dice? Como la programación de lo que se transmite por el canal realmente sea de utilidad para los niños. Como que ahí tengo como una duda en el fondo. Dani, ¿qué nos Y puedes decir? la verdad que yo comparto igual lo que dice Camila. La verdad es que como que se ve que, claro, es como ya para poner algo que digan que estamos haciendo algo para los niños, pero es como algo rápido y ahí, como que ahí tienen. Y la verdad que igual, no sé si está pensado, sé que van a haber, por ejemplo, traductores de lengua de señas, ya, porque igual había harta crítica con respecto a eso. Pero ¿qué pasa con los que tienen discapacidad también visual? Entonces, hablamos, como yo estoy metida en todo esto que es necesidades educativas especiales, como que también vemos harto ese foco. Entonces, o también que quizá la programación está muy dada para niños más pequeños y qué pasa con los más grandes. Entonces queda como un poco pobre, como dice la Cami. Queda como en deuda. Sí. Sí, Bueno, justamente eso es lo que dice la Dani, que el canal es como TV Educa infantil, porque en realidad está como dirigido a niños más pequeños. La programación que yo he visto es como para niños muy chicos. O sea, Claro. al canal le faltan, por ejemplo, programas más de conversación, no sé, de debate, cosas más científicas, quizás para los más grande. adolescentes. Sí, sí, porque yo tampoco me he Sí. introducido totalmente en lo que ha sido en buscar sobre TV Educa, pero el otro día me entrelacé con algo y sí salían muchas cosas como para niños muy pequeños. No sé si me equivoqué, pero salía hasta el perro Chocolo, entonces yo dije, "Mira, me imagino que esto de TV Educa está solamente direccionado para los más pequeñitos, porque no le voy a poner a mi hija que va en segundo medio, le voy a poner el perro Chocolo, me lo voy a Claro. poner en la Sí, cabeza, po. no. Entonces, claro, yo creo que fue armado o diseñado de una forma rápida y pensando siempre en los más pequeños, o sea, los más grandes son más grandes, ellos pueden quizás estudiar, pero bueno, esperemos que esta iniciativa en realidad se mejore, porque para eso me imagino que fue creada. Claro. Eh, bueno, hablábamos un poquito de que no va a ser un año normal, obviamente, pero me gustaría saber qué va a pasar a fin de año. Va a ser un año en que los niños puedan decir pasé de curso, los que estaban en cuarto medio van a poder salir de su cuarto medio. ¿Qué es lo que creen ustedes? Eh, bueno, yo creo que hay harta incertidumbre, estamos como en un escenario bien incierto, eh, pero yo siento que el foco obviamente sería no perder el año de ningún estudiante, entendiendo por supuesto lo que decía anteriormente, como siendo flexible y entendiendo que este año es diferente. En ese sentido creo que habría que hacer al finalizar el año, obviamente, como un seguimiento o tener un panorama súper claro de dónde quedé con este curso, para el próximo año, ¿cierto? Retomar de manera sintética algunos objetivos de aprendizaje. Ahora, respecto de cuarto medio, bueno, el ministro lo dijo, van a dar la prueba de transición, por lo que no habría problema. ¿Ya? Si la autoridad, si la autoridad máxima en educación dice eso, habrá Porque que tiene que ser quedarse, es porque tiene que ser así, claro. Ahora, por supuesto que los niños de cuarto medio les debe generar mucha ansiedad toda esta situación, y yo creo que probablemente muchos de ellos, bueno, ocurre también en un año regular que toman preuniversitario. Entonces, algunos probablemente
compensen también o puedan complementar el trabajo que se está haciendo en línea con algún preuniversitario que también va a ser online, o sea, igual es pesado, pero esto lo estoy diciendo como un supuesto. No sé realmente si los niños lo van a hacer o no, pero creo yo que, claro, a lo mejor no les va a ir tan bien en esta prueba, pero creo que hay que tomarlo con calma, entendiendo, por supuesto, que estamos en un contexto súper, súper extraordinario. Mm. Sí. Sí, bueno, en el caso nuestro, también, de hecho, en la reunión, antes de estar con ustedes, estuve en un consejo, un teleconsejo ahí con los profes, y también hablaba el director y decía que la prueba los niños de cuarto la van a dar igual, eso ya está estipulado por nuestro ministro, así que la van a dar igual, y que no perderían el año en ese caso, pero esto también poniéndonos en el mejor de los escenarios, ya, así que igual es como tiempo al tiempo, vamos viendo qué pasa en el camino. Creo que Paso a hay que paso. esperar todavía un poquito. Claro. Bueno, ya estamos casi terminando con todo lo que hemos podido conversar en esta tarde, pero no quiero terminar este conversatorio sin saber de ustedes, la parte como profesionales, pero también la parte humana de ustedes. Entonces, me gustaría preguntarles cómo se han visto afectadas ustedes en lo profesional y en lo personal. Quizás no vamos a ahondar o entrar en cosas que son íntimas de ustedes, pero ¿cómo se han visto afectadas ustedes? Es importante colocarnos en las dos veredas. Yo siempre digo, tenemos que ponernos en las dos veredas. Yo no puedo estar solamente observando lo que pasa al resto, sino que debo también ver lo que le está pasando a la otra persona. Pues hablamos de los niños, hablamos de los adolescentes, hablamos de los papás un poquito, pero me gustaría saber qué pasa con ustedes, cómo le ha afectado todo este tema, todo este tiempo a ustedes como profesionales y en lo personal. Qué buena pregunta. Creo que es importante saber cómo está uno. De repente pensamos o la gente cree que uno está bien nomás, pero realmente no te pregunta, no te hace la pregunta y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido con toda esta situación? La verdad que a mí en particular, bueno, yo ya perdí la cuenta de cuántos días llevo acá en mi casa. Ya lo único que sé, bueno, ya desde el 16 de marzo que nos despacharon un día en la mañana todos a nuestros hogares, y desde ese día yo no volví a salir más. Y bueno, y con mi hijo tiene 3 años, ya, él igual iba al jardín, obviamente ya no pudo seguir yendo al jardín, entonces como que se cambia toda la estructura, además había una persona que a él lo cuidaba mientras no tenía jardín en las mañanas, estaba con alguien mientras yo estaba trabajando, entonces obviamente esa persona también yo la envié a su casa, y nos hemos quedado los dos aquí ya 30 y tantos días. Y yo he llevado toda la casa, o sea, todas las labores del hogar, ¿ya? Exacto, eso Y es lo otro. sí, dueña de casa, pero 24/7 y estar ahí con el Santiago, que igual él, por ejemplo, él va a querer jugar conmigo y no va a entender en momentos que igual yo tengo que ir a hacer mis cosas, no sé, tengo la ruma de ropa, de loza, entonces tengo que hacerlo, ¿viste? Entonces, eso igual ha cambiado mi vida. Mi ritmo de vida era diferente o hacía muchas cosas. Bueno, de hecho, hay que seguirlas haciendo a través de esta vía, pero también junto a mi esposo lideramos en un grupo de iglesia, de jóvenes, entonces igual ha sido estar pendiente de ellos, pendiente de nuestro trabajo, pendiente de mi hijo, pendiente de la casa. Entonces, igual es como, quizás uno está en la casa, pero el estrés también se vive todos los días. Es que es todo en un mismo espacio, esa es la diferencia. Exactamente, exactamente. En el caso de mi esposo, él trabaja, ya él bueno, tiene una empresa que es una red de abastecimiento alimenticio, así que ha seguido trabajando con las personas en ese lugar. Pero igual es eso pucha, cuando llega, igual preocupada de que se limpie, que se vaya a bañar, que no vaya a tocar al Santi, entonces igual es como una presión constante. Lo mismo de estar disponible para reuniones del trabajo, estar llamando a apoderados, estar informando de los apoderados que uno llama. Entonces, igual es todo un caos que se forma. Pero dentro de todo ese caos,
nosotros como familia, con mi esposo, nuestro refugio, de donde hemos buscado nuestra paz, yo creo que bueno, en nuestro tiempo especial es como en las noches o en la mañana, de poder buscar al Señor juntos como familia, ya de entender que en este momento Dios, a pesar de todo el caos que tenemos fuera, Él tiene el control de esta situación, como no perder el foco, y también expandirnos más, así como esto de preocuparnos, si bien antes nos preocupábamos y estábamos con los chicos, estar aún más preocupados de ellos, porque cada una de sus realidades son distintas, y mostrarles el amor del Señor en todas las cosas, en estar en esta preocupación, también de saber qué les falta, estar como en eso constante. Bueno, y en estos tiempos de buscar al Señor hemos orado mucho con mi esposo, también preocupados por todos, orando por todos, porque creo que es nuestra herramienta, nuestra mayor herramienta que podemos tener en este minuto, y aferrarnos a muchas de las promesas que el Señor tiene en su palabra, en base al tener miedo, el que Él va a estar con nosotros. Y me gustaría compartir un poquito de un versículo de eso. Se los voy a leer, porque en este miedo constante del que hablábamos y que todos lo hemos tenido, el Señor nos dice que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Es esa nuestra confianza, Él está con nosotros, Él no nos va a abandonar, no significa que no estemos propensos a enfermarnos, ¿ah? No significa eso. Pero a pesar de que pase eso, todo está bajo su voluntad y confiamos en que todo lo que Él hace va a ser bueno para nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza, y tener paciencia y tener más amor para las personas, y mostrarle al Señor en este tiempo a las personas que quizás aún no lo conocen, y que realmente es el dador de vida. Él cambia vidas. Él cambió mi vida y puede cambiar la vida del que está ahí escuchándonos y quizás nunca ha escuchado del Señor. Él puede cambiar tu vida también. Eso quería compartirles. Gracias, Dani. Gracias por hablarnos este tiempo. Sí, No sé gracias. si, Camila, me gustaría saber también de ti, cómo ha sido este tiempo, cómo te has visto afectada en lo personal, en lo profesional. No sé si nos pudieras compartir también un poquito de lo que has vivido tú. Camila, ¿está por ahí o se nos fue? Sí, mira, yo creo que... No, estoy acá, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Parece que la conexión es un poco débil. Sí, obviamente que puedo compartir. Mira, yo agradezco obviamente este espacio y la pregunta, porque también creo que es súper bueno tener como... Generalmente los apoderados, los padres, ven como su lado nomás. Y cuesta en el fondo mirar como a la vereda de enfrente, o a la otra vereda, que es la que estamos nosotros los docentes, en ese sentido, o los profesionales, en este caso del área de la educación. En ese sentido, profesionalmente ha sido desgastante, la verdad, porque ha significado tener un ritmo al que no estábamos acostumbrados. Yo, por el cargo en el que estoy, tengo que estar constantemente también disponible para reuniones, a veces más de una, más de dos en el día. O sea, a veces han sido como 3 horas en las que he estado conectada a esta plataforma. Y es desgastante, además que también hemos tenido que contener a los profesores, ayudarles en alguna medida a los que, por ejemplo, no tienen tantas habilidades o no son tan amigos de, por ejemplo, este tipo de herramientas. Contenerlo en el sentido de que entendemos que ellos también tienen su familia, han tenido que retomar, por ejemplo, ciertas rutinas, no sé, cocinar, y a la vez tengo que hacer una clase. Todo eso ha sido complejo. Muchas personas quizás podrán pensar
que el trabajo desde casa es más cómodo, pero creo que para los que trabajamos en esta área de la educación, ya hemos comprobado que no es así, es muy demandante y agobiante, y los que tenemos, a pesar de que yo, por ejemplo, estoy en un cargo que, o sea, ya no hago clases, pero sí tengo contacto permanente con estudiantes. Y por supuesto que echo de menos eso, el contacto con los niños, con mis colegas también. Entonces igual, claro, ha sido como un tiempo un poco agotador, y de extrañar vínculos. Y en lo personal, mira, yo tengo, lo dije el otro día también, en otra reunión que estuve, yo suelo tener como mucha resistencia como al estrés. Pero ahora, estas semanas, como que no sé si estaré somatizando algo, pero he estado enferma del estómago, eh, ando como con una opresión aquí en el pecho, en la garganta, no sé. Eh, entonces ha sido como difícil igual, porque también ha cambiado ciertas rutinas. O sea, lo que te decía, a veces, por ejemplo, el otro día salí a comprar al supermercado y fue como, oh, qué rico tomar aire un ratito más de lo habitual, de ahora. Extraño también a las personas, extraño a mi familia. O sea, yo, por ejemplo, que vivo sola, me vine a pasar la cuarentena con mi mamá y mi hermano. Y eso ha sido bueno, porque si hubiese estado sola ya, yo creo que estaría llorando todos los días. Ha sido bueno, pero también extraño al resto de mi familia, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, con los que tengo una relación súper cercana, no poder verlos. Es como un poco angustiante, y me genera como incertidumbre, como que a veces digo, no, ya va a pasar pronto esto, y después digo, pero a lo mejor, ¿cuándo va a pasar? Porque uno ve las noticias y ves países que ya a lo mejor habían bajado su tasa de contagio y de repente aumentaron. Entonces, como chuta, ¿irá a terminar en algún momento esto? Y genera un poco de angustia, eh, pero bueno, hay que como seguir adelante nomás, y yo creo que como ir un día a la vez. Ahora le agradezco a la Dani la palabra que compartió, porque, o sea, como que es contenedora. Así que muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a ambas su disposición, su tiempo, por estar compartiendo, no solo como profesionales, sino en la parte humana, en la necesidad que ustedes tienen, en cómo se han visto afectadas también. Así que darle las gracias por compartir su experiencia, por ser sinceras conmigo en este caso. Gracias les doy. No sé si ustedes también quieren despedirse o decirse algo, no sé. Mucho gusto, Cami. Un gusto tener este espacio, primero de conocerte y poder interactuar sobre temas de educación en este tiempo de pandemia. Gracias por la invitación, Susan. Espero que todos los que estén escuchando ahí, que bueno, que el Señor está con ellos, que esto en algún minuto va a pasar, que tengamos la esperanza que eso va a pasar, que ya va a pasar. Pero en este periodo, harta fuerza y paciencia. Creo que ese es el gran consejo, mucha paciencia. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Dani. Sí, bueno, también dar las gracias. Un gusto también conocerte, Daniela. Gracias, Susan, también por la invitación. Espero que estas palabras o estas experiencias desde el área en la que nos desenvolvemos con Daniela sea una ayuda, un aporte para quien lo necesite. Y nada, pues a seguir, ¿cierto?, dando cara a este momento. Así que gracias de nuevo, y bueno, para cualquier cosa que necesites, por supuesto, puedes contar conmigo, supongo que con la Dani también.
Bueno, quiero dar las gracias a todos ustedes por estar acompañándonos durante este conversatorio. Gracias por disponer su tiempo y por estar atento quizá a esto que muchos de nosotros estamos viviendo como padres y que quizá hayan preguntas que no teníamos alguna respuesta. Y queremos darle, bueno, las gracias a los profesionales por haber compartido con nosotras durante este tiempo. Algo muy importante que dijo Daniela, agregar a eso, darle las gracias a Dios por poder de alguna forma entregar este tipo de conversaciones que pueden servir en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no solamente como iglesia, sino que como sociedad. Y como iglesia nosotros queremos ser un aporte para este tiempo, es por eso que hemos querido compartir todo este conversatorio con ustedes. Cada sábado vamos a estar compartiendo diferentes temas y los invito a que la próxima semana se puedan conectar porque vamos a estar tratando otro interesante tema que cada uno de nosotros vivimos y que va de la mano obviamente con este COVID-19. Así que Dios les bendiga y repetir solamente lo que dijo Dani. No tengo nada más que agregar a esa palabra que entregó Daniela. Nuestro descanso hoy día está en el Señor. Si bien no estamos libres de que podamos ser contagiados, sabemos que a Dios nada se le ha escapado de las manos. Y por eso hoy día, como hijos de Él, descansamos en Él mismo. Podemos descansar, podemos refugiarnos en los momentos difíciles, en los momentos que quizás estamos complicados. Cuando hay algún temor, a Él recurrimos. Y Él es nuestro descanso, Él es nuestro refugio y en Él está nuestra esperanza. Así que como iglesia le damos las gracias por todo este tiempo y que Dios les bendiga.